Hola, bienvenidos al episodio 56 de mi rincón aeronáutico. Hoy os voy a explicar cómo subir esta pantalla que es personalizada. Esta está adaptada a mi ultraligero con temperatura de refrigerante, de aceite de la reductora, presión de aceite y lo vemos en unos segundos. Pues voy a empezar a personalizar esta pantalla. Voy a empezar con el módulo del motor. Para ello me voy a diseño, módulo del motor, que es este. Y yo toda esta parte no la necesito, todos los gases de escape, temperatura de cilindros, nada. Así que este lo puedo borrar, esto también, esto y esto, por ahora. Delete. Esto también. Vale. Ahora, esta aguja la voy a poner larga, porque es muy chiquitilla. La doy aquí y le digo que le quito la marca de que la aguja sea pequeña. Ok. Este texto de aquí lo voy a subir un poquito y a la izquierda. Ahí. Ahora, presión de aceite le voy a llamar, en vez de OP, lo voy a llamar oil. Y las unidades las voy a poner aquí arriba. Ahí. Estos sectores de colores se definen dentro del menú del EFIS. Se le dice a qué temperatura quiere que sea cada rango, cada color, y lo dibuja. Siguiente reloj es temperatura de aceite, pero yo no tengo temperatura de aceite. Yo tengo temperatura del aceite de la reductora. Entonces en este texto de aquí, voy a poner oil y las unidades las voy a subir igual que para el caso de la presión de aceite. Ahí. Oil no, lo que hay que poner es gear. Está escondido aquí abajo. Gear. Y también tengo temperatura de agua de refrigerante, así que lo que voy a hacer es copiar esto de aquí todo y pegarlo y luego moverlo a este lado. Lo voy a poner en cámara rápida para que no dure mucho el vídeo. Bien, pues así quedaría el relojito adicional. Lo necesito un poquito más a la izquierda que en los otros. Las barritas verdes parece que están igual. Quizá un efecto óptico del texto que es más corto y parece que esta está descentrada, pero en teoría... Vamos a cerrar esto. Este arco que está asociado a temperatura de aceite lo tengo que asociar a temperatura de refrigerante, que es esta. Y lo mismo con el número. El número, en vez de a temperatura de aceite, temperatura del refrigerante. Y ahora incluso nos ha cambiado el valor. Vamos a mover el simulador de sensores. Vamos a mover el temperatura del refrigerante, que es esta. Y efectivamente vemos cómo se mueve. Y no sé muy bien cómo funciona este rectángulo, porque en teoría debería cambiarse de color cuando sube la temperatura. Pero no lo hace. Ya sé por qué no se encendían estas alarmas de aquí. Y es que si me voy al menú, Setup,
del Engine Monitoring y hago el setup de todos los parámetros del motor. Pues por ejemplo, temperatura de refrigerante, tiene que estar marcada esta opción, y las de la temperatura que nos interesa. Aquí es donde se ponen los rangos de temperatura que dibujan los colores del arco. Una vez están estas alarmas activas, si me voy al simulador de sensores y varío la temperatura del aceite, por ejemplo, la subo, pues ahí está parpadeando el rectángulo. Si la temperatura fuera un poquito menor, vamos a intentar ponerlo en el amarillo, que no es fácil. A ver ahí ves, amarillo sin parpadear o rojo parpadeando. Y para el refrigerante pues lo mismo. Ahí estarían parpadeando las tres alarmas. Para que ocupe menos y pueda hacer más grandes los relojes, voy a mover estos rectángulos, los voy a convertir en círculos y los voy a poner por detrás de los textos y de la aguja. Y además le voy a decir que si no hay alarma no los dibuje, con lo que el instrumento tendrá esta apariencia que tiene ahora mismo, y si hay alarma pues el centro se rellenará del color correspondiente. Pues como siempre nos ponemos en modo diseño, editar el motor, y en este caso vamos a empezar por este campo de aquí y lo vamos a convertir en un círculo. Por ahora lo vamos a dejar en esa posición o un poquito más a la izquierda, y vamos a agrandar el dial. Y ahora vamos a mover este círculo y vamos a colocarlo aquí centrado con el instrumento que acabamos de agrandar. Y para que se vea por debajo, pues hay que dibujarlo lo primero. Entonces todo lo que corresponde a ese instrumento lo ponemos por debajo del círculo. Y ahora seguimos moviendo el círculo. Aquí vemos que los letreritos de H2O y grados están quedando por detrás del círculo, aunque efectivamente el círculo es lo primero que dibuja. Después va el instrumento con la aguja y los tres textos. Pues si yo cojo el texto este de H2O y le marco, está marcado que lo escriba en el background. Esto creo que está equivocado, en el software está al revés. Si yo lo desmarco, ya aparece por encima. Y si hago lo mismo con los grados, aquí sí, Draw on Foreground, lo marco y ya está por encima. Y si ahora al campo de alarma además le digo que si no hay alarma o aviso no lo dibuje, pues ya estaría como yo quiero. Entonces vamos a cerrar aquí, abrimos el sensor de simulación, este es el coolant, y efectivamente si la temperatura es normal no aparece nada. Si la temperatura va subiendo, pues ya aparece parpadeando. O si se convierte en solo en un aviso, se pone amarillo sin parpadear. Ahora voy a hacer lo mismo con los otros dos instrumentos. Y así es como quedaría con los tres relojes del mismo tamaño. Y ahora pues voy a estrechar este rectángulo. Lo comprimo y lo muevo a la derecha. Ahí está bien. Y ahora sí, así es como quedaría. Una vez que la tenemos terminada, vamos a cargarla en el EFI de verdad. Para ello vamos a ver cómo se llama.
Engine 1 SDF. Pues este archivo lo voy a copiar en la tarjeta de memoria. Este es el archivo. Y ahora vamos a introducir la tarjeta de memoria en el EFIS. Pues aquí está el EFIS real, aquí tengo la tarjeta con el archivo de la pantalla, lo meto aquí. Aparece aquí el mensaje de tarjeta montada, medio menú, tareas de instalación, instalar archivo de pantalla. En teoría ya lo he instalado. Saco la tarjeta. Y ahora tengo que elegir la pantalla personalizada para el motor. Esta. Y efectivamente, aquí aparece el diseño que hemos hecho, tal y como nos aparecía en el simulador. Una vez que tengo diseñado el módulo de motor, voy a hacer lo mismo con el del fuel, con el de información y finalmente con la pantalla de vuelo. Todo esto lo estoy haciendo para la página 1 y basándome en estos 4 diseños de la página 1, pues crearé las demás páginas que voy a necesitar. Y aquí termina este episodio número 56. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por seguirme y hasta luego.